Bienvenidos a esta, la que sería la primera emisión de nuestro podcast Ruido Rebelde. Yo soy Agente Rojo y estamos aquí en lo que sería una recapitulación de lo que sería la primera temporada de Andor. Antes de iniciar, pues queremos aclarar que la creación de este contenido es con la intención de crear un espacio de Star Wars un poco más seguro, porque pues sabemos cómo son estos sitios que hablan de Star Wars la mayor parte del tiempo. Sabemos que hay gente que toma argumentos bastante ofensivos. Y obvio, cuando algo no nos Digamos guste, lo diremos públicamente. digamos que lo toman de alguna manera un poco tóxica, pero eso ya es algo típico de cualquier fandom, pero supongo de que en Star Wars se vuelve un poco más habitual. Sí, 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 todos sabemos que se vuelve más habitual. Digo, si no lo saben, digo, se sabe. Tan solo busquen Star Wars hace 3 días. Cualquier post de Star Wars de hace 3 días y van a encontrar algunos comentarios bastante. Tan antiguo, yo me topé con uno hoy. Bueno, entonces, mira, tenemos aquí el ejemplo. Entonces, la idea de hoy es dar un espacio un poco más seguro. Y obviamente, si algo no nos gusta, lo diremos abiertamente, pero obvio con argumentos más objetivos y menos, Ujú, menos tóxicos. Y pues claro. aprovechando que esta semana se estrenó la serie Andor, vamos a grabar lo que sería la recapitulación de lo que sería la primera temporada, que fue una temporada. Fue curiosa, la verdad, fue una temporada muy curiosa. Creo que pocas series en general actualmente, occidentales, se dividen en arcos, y me gustó que esta como que retomó esta estructura de arcos más parecida a lo que sería un anime, o si eres muy occidental, una novela. Ujú. Es que de por sí ya el mismo concepto de Andor, o sea, la manera en cómo te van, diciendo cómo va a ser la historia como tal, siento de que desde un primer momento ya estaba tomando un riesgo enorme al adaptar algo que durante un tiempo también fue bastante objeto de mala de malas opiniones de parte del público, que es el lado más político de Star Wars. Yo rememoro en su momento cómo al salir la trilogía de precuelas, había gente que decía de que la parte política de Star Wars era la parte menos interesante de la historia. Pero sinceramente siento de que lo que tal vez no haya funcionado en ese momento en las películas, en esta serie sí lo hicieron bastante bien, porque enseñaron un lado que no mostraron en otras películas, que fue cómo realmente funciona el tema de la guerra. La guerra no es simplemente las naves y las peleas con sables, es también toda la maquinaria que hay detrás de cómo ir armando a la rebelión, por así decirlo. Ya iremos a esos capítulos del robo que fue, te voy adelantando, fue de mis arcos favoritos. Pero Sí, sí siento de que con esto fue un riesgo enorme y se agradece de que aún Star Wars siendo una franquicia que ya lleva tantos años, aún haya gente que se atreva a tomar riesgos y a intentar hacer las cosas diferente con Star Wars. sí, y algo, vaya, en parte lo que dices, algo que también creo que funcionó es que, vaya, a menos que te interese mucho la política, el lado político de Star Wars lo tomó George Lucas desde el Senado. Que a menos que te interese la política, nunca vas a ver o nunca te vas a sentar a ver el canal del Congreso. Por así decirlo. Ajá, o sea, nunca te vas a sentar a ver el canal del Congreso a menos que te interese demasiado la política o te dediques a la política. Y aquí nos toman todo el tema político de Star Wars desde la guerra, que en este caso hablamos de una guerra desde varios enfoques, que es el espionaje, que es la guerra publicitaria, la guerra económica, que pues tristemente es algo muy reciente. Estamos volviendo a tener una guerra económica bastante abierta, Ujú. y, y aquí lo introducen. O sea, de verdad me sorprende y me entristece lo actualizada que está esta primera temporada. Digamos, ha sido una profecía cumplida, por así decirlo. Sí, exacto. Es triste, es triste y es sorprendente ver que en esta serie, digo, aquí no es como en The Voice, que la realidad alcanzó que la ficción alcanzó a la Niveles realidad. paródicos.
Es como Ajá, que a sí, niveles aquí paródicos. sí, ahí fue un asunto ridículo que nadie se esperaba. Creo que ni siquiera el mismo Eric Kripke se esperaba, y sospecho que a este le da miedo esta quinta temporada, por eso ya dijo que se va a tardar todavía más tiempo en hacerla, ya la retrasó otra vez. Y aquí creo que es un tema más político. Creo que aquí el tema, Yo una vez recuerdo que te lo dije, que el mundo poco a poco se está volviendo un capítulo de South Park. en el punto en que tu ficción alcanza tu realidad, estamos en un problema. Y pues como todos sabrán, cuando al mundo le está yendo mal, al arte le va muy bien. Confirmo. No, no Pero debería, pero, o sea, no es como que quisiéramos, exactamente, o sea, quisiéramos de que fuera al revés, pero supongo que son cosas que tienen que pasar por el bien del arte, supongo. a lo que yo iba en este caso es que, por ejemplo, la serie de Andor está presente en formas muy políticas, ¿no? O sea, que es digo, desde el asunto de las prisiones, que ya sabemos cómo están poniendo difíciles las cosas, no solo digo, con los yanquis en el norte, sino también en lo que sería zonas del sur, zonas del viejo continente, se están poniendo bastante fuertes en lo que son el asunto de las prisiones, el asunto de los derechos civiles y asuntos de racismo, porque algo que me sorprende, digo, y que ahorita muchos no lo notan, es que, por ejemplo, en la trilogía original veías pocos aliens, o sea, que serían la tripulación de los Mon Calamari, con Akbar. eh, También tienes a Chewbacca, los Ewoks y poco más. O sea, hay pocas razas que, por ejemplo, en las precuelas sí vimos un senado galáctico lleno de especies alienígenas. Y aquí te explican el porqué. O sea, vemos cómo directamente el Imperio sí segrega a los empleados de otras especies que no sean humanos o humanoides. Y los segregan porque no se están adecuando a sus capacidades, porque recordemos, los aliens, si bien algunos tienen capacidades superiores para ciertos ambientes, hay otros que Ujú. no. Digo, Chewbacca no puede estar mucho tiempo en un desierto, entre otro tipo de cosas. Claro. O sea, es que lo que se va entendiendo más o menos es lo mismo de que una especie de racismo sistemático, por así decirlo. Ponte la cantidad de gente que había en el Senado, o sea, la variedad de especies, por así decirlo, que había en el Senado antes de que entrara Palpatine. Había una enorme variedad. Y una cosa de que te muestra la serie de Andor es de que al menos cuando hay una ocupación por parte del Imperio de un planeta, si bien permiten de que la gente siga viviendo allí, igual como que muy, como que los mantienen, no sé qué palabra estoy buscando en este momento. Creo como que los tienen muy segregados, como que muy en sus propias comunidades, más de que puedan aprovechar todo el planeta que se supone es suyo, porque está ocupado por el Imperio. Sí, exacto. Y lo vemos, ahorita vamos a empezar por los arcos, que los primeros arcos, el primer arco, yo no lo siento lento, pero sí creo que si no estás familiarizado ni siquiera con Star Wars, con estas series como de crimen, sí lo puedes sentir un poco raro, sí lo puedes sentir raro y lento. Pero digo, tú y yo sabemos que estamos familiarizados con series de crimen, series de investigación, series de este estilo, y no nos pasa. Pero entiendo a la gente que sí le pasó y sintió este primer arco más lento, sobre todo porque es episódico. Creo que mucha gente ya no estaba acostumbrada a un formato episódico de una serie tan larga. O sea, las series más largas de formatos episódicos duran 8 capítulos. Digo, The White Lotus, el mismo Mandalorian, o sea, una serie de Star Wars son bastante cortas, aunque sean episódicas. Claro, o sea, ya no está. Creo de que, no sé, esta nueva era del streaming nos está acostumbrando a series más cortas. Cuando yo me acuerdo que antes duraban de 16 a 22 capítulos mínimo cada serie. Y siento de que con Andor, si bien tampoco es una larga cantidad de capítulos, si no me equivoco, creo que nada más tenía 10 o 12. 12, La fueron 12. primera 12. Tenía 12 la primera temporada. Estaba dividido entre el arco de Andor escapando de la policía, el arco del robo a esa, a esa Aldán. base militar, y también la de la cárcel.
En total, siento que eran esos 3 arcos en total. Pues, 3 arcos y, no sé si los últimos 2 capítulos contarlos como un arco o más bien un epílogo. Es un epílogo. Siento que es más un epílogo. Porque siento que es lo que conecta no solamente el arco de Cassian, sino el arco también de. El arco también del resto de personajes que pertenecen a la rebelión. O Sí, sí, incluso de sí. los personajes que pertenecen al imperio. Sí, que también los imperiales aquí, vaya, se nos presenta la humanidad de los imperiales, que me parece bastante bien. O sea, que te presentan cómo funcionan la BCI, que básicamente es, la CIA o la Gestapo, cualquier, organización de espionaje fascista que se te ocurra, es la BCI. Básicamente. Claro. No, mira, por ejemplo, a ver, si ya nos vamos a hablar de personajes, yo creo de que siento de que quitando a Cassian, a la madre de Cassian, y y a, y a esta, ay, esta es la parte en la que empiezo a batallar, porque ¿cómo se llamaba el personaje de Adria Arjona? Es Vizcalin. Vizcalin, ya. Quitándola a ellos, siento de que el único personaje aquí interesante podría ser Cyril Carr. Al menos desde lo que empezó la serie, porque siento de que al mostrarnos cómo vive su vida nos dan una perspectiva del imperio que digamos de que no era tan vista en otras producciones que han hecho Star Wars, porque siempre lo vemos desde el lado de los soldados o del lado de los Jedi o de los Sith, pero nunca de un, digamos, un trabajador común de oficina del imperio. Sí, sí, que eso es interesante, ¿no? O sea, que está la sistematización del imperio. Y algo que se me hace bastante interesante aquí es que ves cómo este personaje de verdad cree en el orden que trae el imperio. No dudo que sea un racista, porque bueno, este orden que trae el imperio es a costa de la destrucción de otras civilizaciones y un borrado cultural, Ujú, pero de verdad cree en este orden que tiene el imperio y es algo que pocas veces vemos. O sea, vemos como trabajadores que, sí, el imperio. Creo que, si no me equivoco, en la trilogía original, fuera de lo que es el Moff Tarkin, nadie está ujú. como que interesado realmente en el orden. O sea, todos son como que empleados. Nadie es un activo, por así decirlo. Claro, o sea, son simplemente básicamente gente siguiendo órdenes por miedo a Darth Vader, más que porque realmente piensen que lo que, o sea, realmente compartan sus ideales. O sea, simplemente están como que siguiendo las órdenes de Darth Vader. Pero aquí sí te muestran a gente que genuinamente sí piensa que lo que está haciendo el Imperio está bien. Sí, y también es algo interesante y preocupante, ¿no? Porque te das cuenta de que habrá gente que note, digo, en contextos actuales, habrá gente que note este orden que traiga algún régimen como algo que esté bien, que no es tan difícil hacerlo, o sea, solo diles, y se nota aquí, que en este personaje de Civil Caron directamente dicen, no, es que somos parte del imperio, somos parte de la maquinaria y debemos proteger, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se le olvida que, o sea, en este caso, los policías que estaban con Cassian estaban en servicio, estaban armados y no te explican en sí por qué buscaron a Cassian hasta que te dicen que era de Kenari. Y dices, ¿por qué un policía estaría tan interesado específicamente en un sujeto que buscó a una mujer de Kenari? Cuando ambos, digo, que se sabe que este lugar era pues lo más cercano que nos dio Star Wars a lo que sería un prostíbulo. Y estos estaban en servicio, estaban en el prostíbulo y estaban buscando y cuando llegó alguien de Kenari, de repente se les notó muy interesados. Claro, o sea, eso es como que la parte implícita porque, hey, dentro de todo estamos hablando de Disney Plus, de la época antes de que Disney Plus se atreviera a ir más allá en cuanto a ser explícitos en su contenido. O sea, creo que Andor ya estaba, o sea, Andor ya está en la época en la que ya el contenido de Disney Plus pasó, el contenido de Star Plus pasó directamente a Disney o aún seguían divididos. Creo que seguían divididos porque, bueno, fue hace 2 años. Esto de Star Plus creo que se fue hace 1 año. Ujú.
Por eso lo pregunto, porque no, fue hace 3 años fue lo de Andor. Así que en esa Hace época 3 todavía años, seguía. cierto, ya estamos en 2025. Sí. Eso es, todavía estamos como en el cuarto mes del año, así que todavía se siente que estamos en el 24. Sí, sí, sí. Pero como te digo, o sea, siento de que en ese momento podían dejar cosas implícitas para no tener que mostrarlas explícitamente en pantalla. Siento que ahorita que Disney se está tomando ya más libertad en ser más explícitos en cuanto a su contenido, siento de que ya en este punto es cuando ya pueden introducir cosas que en su momento no pueden introducir por el tema de el control parental. O sea, como tú mismo dices, respecto al lugar donde estaban, era muy probable de que fuera un prostíbulo y policía saliendo de ahí. Es como de que muy reflejo de realidad, pero no lo van a decir abiertamente porque, en primer lugar, es Disney. Sí, Y en sí. segundo, porque es Star Wars. O sea, no es como de que lo vayan a mostrar tan explícitamente. Sí, creo que Star Wars nunca tuvimos un contenido, ni siquiera en libros o así, un contenido, para Lo más adultos. cercano fue lo más cercano fue ver a Leia junto con Jabba. Al menos para mí, eso fue lo más Ajá. cercano. Lo más cercano, y eso antes era de la Fox. Y fue una escena súper corta, porque, si no me equivoco, ya cuando es la barcaza de Java entrando con el Sarlacc, ya no tiene el traje de Leia esclavo. Sí, pero fue lo suficientemente icónico como para que Carrie Fisher hiciera una sesión de fotos. Buen punto. Siguiendo con este arco, ya que entramos en arcos, digo, algo que a mí me gustó mucho de este primer arco, y no recuerdo, creo que en los otros arcos no se explora tanto, fue este tema de que realmente Cassian no es parte como de alguna de los sistemas galácticos de Star Wars. Ya los conocemos, ¿no? Desde los que son lugares muy feos, como de donde viene Han Solo, que si no me equivoco es Corelia, que es un sector industrial horrible, hasta ya los que vienen de Coruscant, que es la super ciudad monopólica que hay en el centro donde está el Senado, vaya, volviendo a estos temas. O sea, que Ujú. Cassian, que su nombre real es Casa, proviene de lo que sería un lugar que en un contexto realista lo llamaríamos un pueblo no occidentalizado, donde sí tienen una civilización, tienen tecnología, pero no están, no se reflejan en lo que sería nuestro sistema de gobierno, nuestro sistema social, se rigen por sus propias costumbres. No son menos avanzados, simplemente son otro tipo de sistemas. Y me parece bastante interesante cómo nos presentan este primer arco, cómo este tipo de sistemas fueron afectados, no por el imperio. Esto van desde lo que fue la guerra de los clones, porque la nave que se estrella ahí es una nave de los separatistas. Entonces, esto a mí me parece, eso es de lo que más me gustó, porque, y también como digo, Marva lo hizo con las mejores intenciones, pero como te lo presentan como ella salvó solo a uno de los que estaban ahí, todos los demás iban a morir. Marva lo hizo con las mejores intenciones, pero pues le quitó toda su cultura. Tan es así que nunca lo vemos hablar en su idioma de Kenari después de eso. Y digo, es algo que han hablado muchas personas que salieron de su hogar, ¿no? Que dicen, es que yo no sueño en el idioma que me hacen hablar, yo sueño en mi lengua nativa. Pero eso justamente es de lo que ya después más a rato vamos a hablar respecto a lo que es el exterminio cultural. No sé si ese es el término correcto. Ya, pero digamos que durante tanto tiempo están acostumbrados a una manera de a una manera de vivir diferente a la a la de sus orígenes, digamos de que ya después de un tiempo se acostumbra. Pero una parte dentro de él sigue siendo de allá. Sí, y digo, vaya, seguramente todas estas habilidades de cacería y eso, pues lo aprendió de niño. Pero vemos que le dan como que, o sea, no solo lo llevan no solo lo llevan para tener
como que esta confianza, esta desenvoltura. Porque si te lo planteas desde niño, fue un espía, fue un agente actuando en un ambiente que él no conoce. Por eso por eso volviendo al primer arco, por eso el robo de este equipo súper importante para los rebeldes le fue tan fácil, porque él puede fingir ser quien sea porque lleva toda la vida fingiendo. Claro, o sea, desde un primer momento ya desde que nos presentan a Cassian te lo muestran como alguien de que parece estar huyendo de algo, pero nunca te dicen, o sea, es como si está huyendo y a la vez buscando algo, pero no te dicen qué exactamente. Sí, y este huyendo puede ser desde su mismo pasado y buscando, en este caso, sabemos que es su hermana, pero creo que va más allá y hablaremos cuando estemos en el epílogo. Va hablando, va buscando un objetivo, porque pues eso es algo que también te lo presentan, que el imperio te lo quita, o sea, el imperio te quita un objetivo de vida. Solo es, voy, trabajo, regreso, voy, trabajo, regreso. Sí, es como que después de un tiempo te terminas ya acostumbrando a eso y te das cuenta de lo que vas perdiendo, por así decirlo. Es la, no sé si sería habilidad, pero sí la propia idea de que hay más de lo que simplemente se te da. Algo de lo que me gustó es que, digo, en otros medios hemos visto cómo, digo, por poner un ejemplo, que van en la misma época, Rebels. En Rebels ves que es muy fácil tomar un pasaje a otro, o sea, tomas una nave, la robas y te vas. Y aquí te presentan un control bastante interesante en lo que es ¿cómo se llama esta ciudad? En Fenrix. Te presenta, o sea, tienen un control de civiles, tienen un control de gente, tienen, tienen así, el mismo imperio tiene así como que, bueno, los vamos a dejar celebrar solo estas costumbres. Eso es justamente lo que estaba yo diciéndote hace rato. Como de que sí los dejan tener sus costumbres, pero muy, como que muy ajustados a lo que el imperio quiere. O sea, tienen que ajustarse a lo que el imperio les permite hacer más que lo que realmente quisieran hacer. Sí, y esto en Fenrix, en otros lugares lo hacen de formas bastante, o sea, que es bastante inteligente cómo lo plantean, y es, de nuevo, bastante contemporáneo. De nuevo en este arco de Fenris conocemos a uno de los personajes que yo creo que que se va a quedar para la memoria de Star Wars como y en general para cualquier memoria en la televisión, como uno de los mentores más curiosos en todo lo que ha sido la televisión, que es Luten Rael, donde este Ujú. personaje es planteado como un agente del Imperio, pero no es este hombre en busca de libertad, en busca de unos ideales. No, él es consciente que está en una guerra. Es consciente que a ojos de los demás será visto como un terrorista. Y llega un punto en que, vaya, por poner ejemplo, ya vamos a entrar en ello. Es como So Guerrera. Si So Guerrera no fuera, no le no le faltara un tornillo, porque So Guerrera se sabe que es un extremista y tiene a veces momentos bastante interesantes. Y en otros momentos lo escriben, no sé cómo lo escriben, que sí lo escriben como lo escriben como estereotipo de anarquista de, sí, quiero descontrol y quemarlo todo. Ujú. O sea, al menos siento que lo que presentaron de Saw Gerrera aquí es como que un preludio de lo bajo que luego se le ve ya en Rogue One. Que en Rogue One es ya el punto más bajo de lo que pudieron haber hecho con el personaje en su momento. Depende de cómo lo escriban. Sí, vaya, bueno, quiero creer que la intención con So Guerrera siempre fue ver cómo caen al vacío cuando empiezan cuando pierdes todo y lo único que te queda son tus ideales, porque pues perdió a Jyn Erso, que fue como su aprendiz. Ujú. Perdió a su hermana, perdió su planeta, perdió su familia, o sea, perdió a sus mismos compañeros de escuadrón, Perdió hasta su cuerpo, perdió hasta básicamente. su cuerpo, exactamente. Quiero creer que en ese punto So Guerrera lo único que le quedaba son sus ideales. Y con Luten Rael también vemos eso. Luten Rael se sabe que viene desde un privilegio donde sí, él arriesga todo, o sea, está arriesgando su privilegio, está arriesgando su vida, él está arriesgando el dormir, como él lo menciona, está arriesgando todo, está arriesgando dormir una noche tranquilo, sabiendo que él no va a ver el amanecer de un mundo sin el imperio, de una galaxia sin el imperio, pero al mismo tiempo sabemos que él no va a tener a lo que solo le pasa porque él viene desde el privilegio. Y si bien sí arriesga todo, es difícil que lo pierda.
Es más, acá te va. Si nos vamos a las teorías, que tengo entendido de que Andor solamente va a durar una temporada más y ya. Esta segunda creo que va a ser la última. Yo ya me hago a la idea, ya me voy ya haciendo la idea de que, hey, personaje de que no aparece de que no aparece ni es mencionado en algún proyecto anterior a donde aparezca, es porque se murió. Así que yo ya me voy a la idea de que si Lucen no es mencionado en Rogue One, entonces significa de que Lucen probablemente muera esta temporada. Sí, y entrando a este tema, yo creo que se va a morir como a la mitad, porque recordemos, aquí Cassian es un soldado. Cassian, durante todo este arco es reclutado a la fuerza por Luthen, con la ayuda de Vix, porque también el asunto aquí es que Andor comete homicidio accidental y después homicidio contra estos policías, para después ser perseguido Vaya, creo que algo que tenemos que entender es que el personaje de... Ay, se me olvidó el nombre el Imperial. Eh, si no fuera porque él buscó a Cassian Andor, Civil Car, Cyril Carr. claro. Ajá. Ujú. Si no fuera por Civil Car, el Imperio seguiría de pie, ¿eh? O sea, él fue un efecto mariposa horrible. Porque sí, el que reclutaron a Cassian fue porque Civil Car quiere defender a sus compañeros, policías. Ok. Y entonces Big Salín quiere sacar a Cassian porque pues se sabe que tuvieron algo, que creo que en este arco, a pesar de que la vemos mucho, se explora poco de su relación entre ellos dos. Se explora más en arcos posteriores donde curiosamente casi no interactúan. Y tienes todo este tipo de movimientos, digamos, estas piezas de ajedrez apenas moviéndose como peones, que Ujú. explotan justo en el asedio a Ferrix, donde los imperiales llegan y ni siquiera son imperiales, son agentes pertenecientes al gobierno de Ferrix que son controlados por el imperio, pero aún no son el imperio. Y entonces tienes todo este grupo de personas que están dedicadas a lo que es el control de este planeta. Y y Cassian no lo ve como una forma de enfrentarse al imperio. Si bien sí los odia, porque pues siente odio por el imperio, lo que él busca es su supervivencia. Ujú. Y lo Claro, vemos pues. que sí es un niño que sigue órdenes todavía. Ahora, lo que sí, si voy a hablar de un arco que sí, en cierto punto me llegó a frustrar porque es como de que digo, no hay otra cosa más que se les ocurre hacer con este personaje más allá de que sea torturada, es justamente Bit Kalin. Siento que desde el momento que es capturada y se pasan varios capítulos torturándola, siento que desde ahí fue como de que no se les ocurrió algo mejor que hacer con este personaje. Porque es como que tampoco dentro de Sí. todo el círculo dentro de todo el círculo de Cassian, Lucen, la trama de Cyril, la otra tipa, la tipa que se supone que es su jefa, pero que a la vez es como que su crush de Cyril Karn, de Ramiro, ya ella. De todo lo que pasa con Mon Mothma, sobre sus fondos y todo eso, creo que la que termina saliendo más perjudicada porque al final su arco de ser capturada y torturada es como de que es el que simplemente está ahí y ya, y no es como de que dentro de todo, dentro del enorme esquema que se va formando con todos los personajes, siento que ella es el personaje menos aprovechado. Justamente el de Vix Kalin. Y eso sí me dolió un poco porque te sorprendería en varios proyectos donde he visto a Adri Arjona. Siento de que pudieron haberla aprovechado mucho mejor. Sí, creo que tienes razón y esperemos verla más en esta segunda temporada porque digo, en los trailers se le ve ya, no diría que como un agente de la rebelión, pero sí como una colaboradora de Cassian, digamos tal vez uno de sus contactos. Y sí, hablando de esto, bueno, ya sabemos, entrando al segundo arco, que es digo que tiene de los momentos en pantalla que a mí más me han gustado, que es el ojo de Aldani. Vamos a empezar con lo que es el robo a lo que fue la prisión slash banco
de Aldani. Ujú. Ahí es donde entran, si no me equivoco, a ver, son Bel Sarza, que es la prima o sobrina de Mon Mothma. De allí está Cass, que era su pareja. Y de ahí están los personajes de Ibn Mosbarak y el de Alex Lauter, que esos sí, sus personajes no me acuerdo cómo se llamaban. Que son los de Ibn Mosbarak y Alex Lauter. Que también son personajes, yo diría, bastante importantes porque le dan un muy buen golpe de realidad a Cassian. Y digo, Ujú. sin entrar en el manifiesto de Nemik, que es el personaje de Alex Lauter, Nemik. su manifiesto es de las cosas más interesantes que yo consideraría, o sea, porque es el golpe de realidad que necesita Cassian para poder interesarse en lo Claro, que es digamos de que al momento en el que él escucha el manifiesto de Nemik, al momento de que él se permite como que escuchar el, el manifiesto de Nemik, ahí es cuando te das cuenta de que, como dicen en el universo Star Wars, ahí es donde se prende la chispa de la rebelión en él, básicamente. Lo que estaba allí, con eso ya, digamos, de que tocó un botón, por así decirlo, en Cassian. Digamos de que todas las, de todas las cosas que le sucedieron en la serie de Cassian, yo diría que ese fue el momento en el cual él se decidió empezar a luchar contra el Imperio, ya de manera ya más sí, abierta. sí, sí, exacto, que es algo bastante interesante, ¿no? O sea, que siempre vimos la chispa de la rebelión como un evento, digo, en la trilogía original, ¿no? Que es un evento masivo, como la destrucción de la Estrella de la Muerte y todos los sistemas se unen para enfrentarse ahora al Imperio en una guerra ya no civil, sino una guerra de dos facciones galácticas. Me parece interesante que aquí te hablan de una chispa interna de la rebelión, no una chispa Del externa. deseo, del deseo de luchar, básicamente, contra la opresión del Imperio. Sí, sí, sí. Que entrando en este arco, vemos que cada quien está en lo que es los rebeldes por diferentes razones. Y cada uno lleva su propia rebelión. En el caso de. Es que ahí tú te das cuenta de algo que siento de que en Rogue One lo presentaron de manera muy bien en la manera en cómo nos presentaron a Cassian como personaje. O sea, el primer vistazo que nos dieron a Cassian en Rogue One, aquí lo aplican en algo mucho mayor. Y ese que es algo que yo me percaté ahorita ya estoy viendo el nombre del personaje, es Arbel Skin, que es el personaje de Evon Boss Backrack. Que cada miembro de la tripulación de, del robo, am, siendo de que cada uno de ellos está por sus propios motivos, pero no hay como que un sentimiento de equipo. Cada uno está allí por sus propios intereses. Que todos tienen en común el querer, digamos, rebelarse contra el imperio o de alguna manera hacer daño al imperio, pero no existe como que ese sentimiento de compañerismo de equipo, por así decirlo. Se siente más como que cada quien está siguiendo sus propios intereses y una vez de que termine esta misión, en el supuesto caso que resultara exitosa, cada quien se iba a ir por su lado. Sí, exacto. O sea, digo, lo vemos. O sea, hay quienes están en la rebelión por un sentimiento de convicción y unión a los rebeldes, como lo que es Bel Sarta y su pareja. Ujú, Y hay quienes buscan venganza, como lo que fue Gorn, que es el agente doble, si no me equivoco. Y está, digo, entrando ya spoilers, está Arbel Skin, creo que se llama, que es el personaje de Devon Moss Baccarat, que es un ladrón, a gran escala. O sea, lo único que quiere es alejarse del imperio y vivir una vida, o sea, ve por sus propios intereses y solo sus intereses. O sea, eso es interesante verlo en un personaje de Star Wars, porque cuando lo vemos nos lo presenta como un villano, ¿no? Como lo que es digo, yéndonos a Clone Wars, como lo que son los piratas o los separatistas, que son sus propios intereses. Aquí lo ves en un rebelde y es algo que me parece bastante interesante porque, digo, se sabe que en contextos reales, digo, en cualquier evento de independencia o de revolución, no trabajaban solo con gente que estaba en intereses de la revolución. Trabajaban o se trabajó con criminales. ujú. O sea, gente bajo sus propios intereses.
sea, gente de que como tal la misma guerra no los... No sé si la palabra sería de que no los afecta, sino que más bien los beneficia de alguna manera. O sea, intentan buscar beneficio con, con la guerra, con la rebelión. Sí, 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 exacto. O sea, les digo, en el caso de mi país, que es México, se sabe de caudillos, ¿no? Como lo que fue Pancho Villa, que en el norte de México es repudiado porque tuvo acciones bastante viscerales, improporcionales y lógicas. Pero a final de cuentas, él fue parte de un movimiento importante que fue la Revolución Mexicana, que fue un evento que nos quitó esta tiranía. Pero eso no quiere decir que todos los involucrados estaban con la intención de quitar la tiranía. Claro, o sea, es como el meme de que uno siempre dice de estamos salvados. Ah, no, dice no, o de nos has liberado. Dice, yo no diría eso, yo diría más bien que están bajo una nueva administración. Sí, exacto. O sea, digo, nos pasa siempre en general en el mundo. Se sabe que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ujú. Y un personaje que, a mí el personaje que más me encantó creo que sí fue Nemec, porque no lo vemos entrando a la rebelión con esta intención violenta, rebelde, con esta intención de, vamos a acabar con el imperio. No, él entra como en este estado filosófico, político de, ¿sabes? O sea, te lo plantea, ¿no? El control no es algo natural. Te dicen cientos y cientos de veces hemos tenido este apoyo para tener un control y el control no es algo natural. Un sistema se cae en cuanto la gente empieza a ser controlada y es algo muy interesante porque es lo que pasa todo el tiempo. Y es interesante cómo lo plantea Nemec, o sea que te dice, el único que falta que nos quiten es el miedo. Y cuando te quitan el miedo es cuando empiezan las rebeliones. O como la frase de que dijo Arvel Skin en un momento, que él dijo, al parecer lo único que nos impide alcanzar la libertad son unas cuantas ideas más. Sí, 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 o sea, es que Ujú, a mí el arco de Aldani, también algo que me gustó mucho, fue el cómo te hablan de que el imperio no entró de manera violenta a lo que fue Aldani. Lo único que hizo fue que, ujú. les dimos pusimos unos cuantos puestos de comida, pusimos diferentes tiendas, les acercamos ciertas cámaras, les dimos cierta cantidad de tecnología y dejaron sus costumbres de lado. Que es algo muy cierto, o sea, cualquier tipo de evento de colonización no solo es colonización violenta, es colonización religiosa, cultural, física, o sea, hay formas de control muy, muy sencillas, no todo es violencia. Ujú. Claro, o sea, esa es ya más o Y menos la parte de que ya vas entendiendo de que el imperio no necesariamente tuvieron de que tomar una senda violenta para conquistar varios planetas, simplemente nada más lo hicieron, o para ocupar ciertos planetas, simplemente lo hicieron, digamos, adecuándose a qué tan violentos o qué tan poco violentos tenía que ponerse respecto al planeta que estaba ocupando. En este caso, como tú dices, no fue tan difícil, solamente nada más fue llegar y con algo que se sintiera lo suficientemente atrayente como para que la gente de Aldani ignorara su propia cultura. O simplemente que no lo vieran como un problema a mayor escala, sino simplemente como que, bueno. sí, y te das cuenta de lo triste que es, ¿no? Cuando ves que el grupo que llega son, ¿qué? Si no me equivoco, eran como 4 o 5 personas. Cuando te Ujú. dicen, antes se juntaba todo el planeta. Claro, esa parte sí la sentí como que muy cercana, al menos aquí. Sí, digo, no sé cómo es el asunto allá. Aquí, de este lado, digamos, polarizándolo a mi contexto, no es tan común, al menos en mi contexto, pero estoy seguro de que a pueblos originarios sí les llegó a pasar. Y es algo que o sea, vaya, este contexto político en Andor es bastante importante, porque también viene algo que es muy cierto y entrando al tema del robo. eh, Digo, vemos que había había niños durante la toma de este robo. Digo, de entrada, Nemik no se veía que fuera más grande que unos 19 años. Había un niño ahí y los rebeldes trabajan con niños. O sea, eso es curioso porque no lo dimensionas con Luke. A Luke nunca lo sientes en un peligro de muerte.
Y se supone que Luke igual es muy joven. Claro, pues, o sea, en parte es porque, o sea, creo que Luke tenía 18 años, creo, o 20, pero también tienes que tener en cuenta una cosa, y es de que Luke nunca está en una situación de peligro. En primer lugar, por su armadura de guión, que es el protagonista. Este, y segundo, porque se supone que hay un sentimiento de protección de Sale porque él se supone que es el Jedi. Entonces, digamos de Cierto, o sea, que se sabe qué tipo de misiones lo mandaban para que él no estuviera tan en peligro. Pero de que la sí, rebelión usa exacto. niños, eso se sabe desde hace tiempo, incluso creo que desde antes de que los mostraran explícitamente con Nemik. Que a Nemik yo también no le pongo más de. Yo de hecho pensé que Nemik era mucho más joven. Pero también creo de que va de parte de mi pensamiento de que yo siempre pensé que Alex Lauter era mucho más joven. Alex Me Lauter, sentí pero que por lo buen orador que es, o sea, de verdad, él tenía futuro en la política galáctica, pero entrando spoilers, que digo, noticia, estamos hablando con spoilers, de una serie de hace 3 años. qué sorpresa. eh, o sea, su muerte aparte es bastante fuerte, o sea, ves cómo, digo, de entrada, ya habían matado a dos de los miembros de la tripulación del robo de Aldani. Ujú. Y vaya, aquí sí se cumplió un estereotipo de películas de terror. Los dos en morir al inicio fueron los personajes negros. Esto creo que fue un estereotipo, no sé si fue a propósito, pero como que los imperiales se concentraron mucho en dispararles a ellos. Eso no me había dado cuenta hasta ahorita que lo acabas de decir, pero ahora que lo pienso no puedo dejar de verlo así. O sea, es como de que tengo que volver a ver, o sea, porque sí me volví a ver Andor antes de empezar esto de aquí, entonces, no me había percatado en ese detalle. Sí, recordemos que de la prisión solo salen Bel Sarta, em, Arbel Skin, que es el personaje de Ebon Moss Baccarat, si no me equivoco, Ujú. y Cassian Andor, y más o menos Nemik. Entre comillas, porque Neville se pone en el camino. Exacto. Eso está bastante, o sea, es bastante impresionante ver cómo esta serie no tuvo miedo en deshacerse de sus personajes de actores pesados así de rápido para demostrar en lo que fue lo que es el ser un espía, lo que es ser un agente rebelde. Que lo vemos en parte en la trilogía original porque, bueno, los X-Wing caen como palomas, a más no poder en la trilogía original y en cualquier medio de Star Wars, el peor trabajo de ser un piloto de X-Wing, mueren demasiado. El peor trabajo no era ser Stormtrooper. Bueno, el peor trabajo en la rebelión es pilotar un X-Wing, porque de hecho creo que vemos morir a menos soldados de la República que X-Wings. Bueno, a nivel de la República sí tienes razón, pero a nivel del Imperio yo creo que es Stormtrooper creo que es lo peor que te puede pasar. Sí, en eso estoy de acuerdo. Sí, de entrada te lo dicen en Rebels, ¿no? Que sus armaduras están hechas prácticamente de basura y no te dejan Ujú. apuntar y cosas horribles. Espera, espera. Entonces significa de que esos sujetos no es que sean malos apuntando. No, 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 en Rebels te lo explican, o sea, cuando se infiltran, digo, saliendo un poco del tema, en Rebels te explican cuando se infiltran en un crucero imperial. Rex, uno de los mejores tiradores, falla los tiros porque dice, no puedo ver con esta cosa. Ahora que lo pienso, el diseño de los cascos sí es un poco, sí es un poco, contraproducente. El diseño de los cascos. Pero recuerda, eficiencia. Me acabas de decir que las armaduras están hechas de basura. ¿Cuál eficiencia? Eficiencia porque son, o sea, pasa lo mismo con los Stormtroopers, pasa lo mismo que con los droides. No es la calidad, es la cantidad que pueden producir. Carne de cañón, básicamente. Sí, sí, los Stormtroopers siempre son carne de cañón. Claro, si llegas a un pueblo o un planeta donde nadie tiene blasters, obviamente con Stormtroopers vas a lograr controlarlos. Hay un porcentaje de 1 en 100 de que le puedan dar a un blanco. Exacto. Y con que le des a una persona que tiene hijos o que tiene familia, controlas a la población. Ujú.
Como de que estaban disparando al aire, estaban diciendo, en algún momento tendremos de quedarle a alguien. Exacto. Y es algo que de hecho, bueno, he escuchado varias quejas de que Tony Gilroy no respeta el canon o no sigue el canon. Yo creo que respeta el canon más que Dave Filoni, porque aquí no te pone ningún Stormtrooper a disparar. Aquí son agentes del Imperio que sí son, o sea, le ves las caras y sí disparan y apuntan y digo, aquí tienen 3 muertes contadas. Eso sí es cierto ahora que me estoy dando cuenta. O sea, creo que Tony Gilroy es de las personas que más respeta el canon, solo que no lo hace de la manera que la gente quiere. O sea, él dice, ok, voy a crear este contexto histórico, esta historia a base de lo que yo quiero contar como artista, y al mismo tiempo voy a respetar el canon, pero no voy a meterme en, digo, en asuntos de, ok, ¿por qué le dio si es un Stormtrooper? Porque no voy a poner Stormtroopers aquí. ¿Cómo consiguió esta nave escapar? Esta nave funciona así. Oye, pero Cassian en las guías visuales y en Rebels, digo, y en Rogue One te dice que es de otro planeta. Ok. Marva lo secuestró de aquí y lo metió a este otro planeta. Creo que es de los que más respetan el canon, aún haciendo retcons, creo que es de los que más respetan el canon, en ese sentido. Más que Dave Filoni, porque Dave Filoni hace retcon cada que se le antoja. Ahora vamos al. Creo que después de esto vamos al tercer arco, que es el arco de la cárcel. Sí, 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 el arco de la cárcel. Y digo, ya saben todos cómo termina este arco. Namek se muere. Cassian recibe su pago. Que, considerando cuánto robaron, creo que es poco. Pero lo que me parece interesante del arco de la cárcel es que este arco de la cárcel no hubiera ocurrido. O sea, te lo dicen, el arco de la cárcel no hubiera ocurrido si el robo no hubiera ocurrido. O sea, si son arcos secuenciales. No arrestan a Cassian porque, o sea, sí lo arrestan porque sí, pero no lo arrestan porque sea porque sea una costumbre ya Sospechoso del común del robo. imperio. Ajá, Ujú. o sea, no es una costumbre del imperio, hasta en ese punto no es una costumbre del imperio arrestar a gente. Lo hacen después del robo, ¿por qué? Porque tienen que meter miedo a la población y porque se quedaron sin recursos para la construcción de una de las armas que es el mayor crimen de guerra yo creo, en cualquier universo ficticio o realista, creo que es la mayor arma y el mayor crimen de guerra que existe. Es poner a gente a trabajar en un arma súper avanzada. Sí, o sea, digo, ya sabemos que es la Estrella de la Muerte. Digo, y después viene la Star Killer, pero hasta este punto la Estrella de la Muerte fue no me imagino, o sea, creo que no hay ningún otro arma que destruyera planetas en un universo ficticio hasta este punto. Porque sí se destruían planetas en otros universos, digo, en Dune pasa, ¿no? Pero no lo Ujú. hacían con un arma, O sea, como tal en eran Doom no ejércitos. sucede. O sea, como tal en Doom no sucede. Se supone de que cada casa en Doom, este, tiene como que su propio arsenal de armas nucleares. Muy probablemente no hubieran destruido a Arrakis, pero sí lo hubieran dejado estéril, por así decirlo. Sí, sí, sí. Pero aquí sí, tal cual, o sea, cualquier oportunidad de vida, adiós. Este planeta ya no existe. Eso creo que ni siquiera George Lucas cuando lo planteó dimensionó, o sea, cómo era esta arma. Solo quería un arma bonita para plantear en su saga y no dimensionó que extrapolándolo a un contexto realista es algo de mucho miedo. Y entrando al arco de la prisión, algo que a mí me gusta y me parece interesante es que si bien Cassian sí era un criminal y sí era una persona, vaya, a ojos del imperio, sí era una persona peligrosa, no lo encierran por eso. Lo Y la encierran por condena, demasiado alta, por algo tan mínimo, mínimo. sí, o sea que eso me parece interesante porque, digo, si le hubieran dado esta condena justificatoria de, no sé, digo, ¿cómo era su nombre falso? Era Clem. Clem no sé qué, buscado por robo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Hubiera perdido el mensaje. Y es que las prisiones, en todo el mundo, no hay una prisión buena. Todas las prisiones en todo el mundo, la mayoría de las veces, los castigos son desproporcionados y no buscan la reinserción, buscan mano de obra. Claro, y eso es más o menos lo que te están presentando aquí.
Se buscaron de alguna manera encerrar a alguien para causar miedo en la población y aparte de eso, tener más mano de obra para construir la Estrella de la Muerte. Sí, que el arco de la prisión me mantuvo en ansiedad todo el tiempo, no por Cassian, desde el cómo se movían, o sea, te lo plantean donde los carcelarios tienen el control total de la prisión, no les permiten organizarse a tal punto que les cortan la comida si empiezan a hablar entre ellos, donde tienes esta parte es muy importante, donde eliminan un bloque completo de celdas, digo, de prisioneros, porque descubren algo que no tenían que saber. Narquina Eh, 5 es de las prisiones más crueles que yo he visto en algún medio como y ni que, siquiera vemos ya, sangre. ¿no era ese el bloque de celdas donde se enteraron de que estaba donde se enteraron de que ahí ya sabían de que no los iban a liberar? Ajá, que los cambiaban solamente de bloque de celda a bloque de celda. O sea, es terrible ver este tipo de situaciones. Y sí, creo que es de las prisiones más crueles que yo he visto en algún medio ficticio. Digo, si hay una peor, déjenlo en los comentarios. Estoy intentando también en pensar una edición peor y no se me ocurre. Sí, 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 no, no, y ni siquiera las prisiones como de imperiales, ¿no? Que te presentan en trilogía original los Rebels, que son como, solo es una celda X. Y hasta los alimentan. Con comida que sí se ve como comida real. Aquí les dan comida a partir de un tubo sin sabor. Ok, en definitiva no me gustaría ir a esa prisión. O sea, no a ninguna, pero específicamente a esa no. Sí, no, o sea, digo, ya tengo aquí los nombres de las personas. Eh, digo, está Melshi, que si no me equivoco fue la primera persona en morir, que fue el anciano o sea, esto es otra cosa. Los tenían hasta la muerte y Melchi peleó hasta la muerte y es cuando realmente, digo, uno de los que a mí me caía mal, de verdad. A mí el personaje de Kino Loy, al inicio de este arco, cómo lo odiaba porque en general me molestan las personas agachonas que dicen, es que son las condiciones en las que vivo y si no me afecta a mí, no me importa. O, bueno, es que me afecta poquito, pero me va mejor que ustedes. Me molestan las personas agachonas, como los que te dicen, ay, sí, compañeros, vamos a aceptar la pizza, del jefe y no cobramos, horas extra. Al inicio a mí también, porque era como que yo lo veía como que el típico... ¿Te suena Samuel L. Jackson en Django? Sí, 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 sí. Algo Digo, así, en otro contexto, un típico Dwight. básicamente, algo así. No me agrada mucho el inicio y luego ya vas entendiendo. Creo de que también, como estamos volviendo a hablar del tema de la chispa en él fue enterarse de que no los iban a liberar. Sí, exacto, exacto. O sea, la chispa de Enel fue justo que Kino se entera que no los van a liberar y le dice, y esta frase, o sea, esta frase que le dice al final, que le dice que no son suficientes guardias y Kino está repitiendo todo el tiempo que no importa, son demasiados, son demasiados, son demasiados. Cuando ven la muerte de Melchi, le dice, son 12 guardias por bloque de celdas. Y ves la cantidad de prisioneros que hay en cada bloque, tú lo entiendes, no son suficientes guardias. Y vuelve la frase de Cassian que dice en el primer arco, que les menciona que están tan gordos y satisfechos que ni siquiera te notan, que no saben que algo puede salir mal. O sea, en ese momento ya cuando empieza ya lo del escape de la prisión, que por cierto, la dinámica de cómo se maneja el escape de la prisión me encantó. Este, Ay, y te juro de que Kino Loy es uno de esos personajes de que me gustaría ver regresar en segunda temporada, si no fuera porque sí está bien implícito que el personaje se muere, o de que si no Sí, se sí, sí. muere en ese momento, se va a morir después. O sea, muy probablemente está muerto fuera de cámara. Sí, 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 o sea, vaya, Es es un poco bastante triste. y también un poco anticlimático, sobre todo teniendo en cuenta que es Andy Serkis que lo está interpretando. Sí, y que Andy Serkis O sea, es importantísimo para Star Wars.
Claro, o sea, si tú me dices Andy Serkis está en Star Wars, yo te diría, ok, ¿qué personaje? Si me dices que es Snoke y que es Kinoloy, digo, dude, tuviste a Andy Serkis en un papel doble en Star Wars y es lo mejor que puedes hacer. O sea, no me quejo, ¿Quién? Kinoloy es un personajazo y me gusta más que Snoke definitivamente, pero sí siento de que es un personaje que puede dar mucho más. Por eso siento de que, al igual que con Bitz Kalin, siento que es un personaje que me gustaría ver regresar en la temporada 2 para ver qué más pueden hacer con él, porque me rehúso a aceptar un segundo papel de Andy Serkis en Star Wars donde también lo vuelvan a despreciar. Sí, no, y no dudo que, yo estoy seguro que está muerto, pero aparte creo que, si bien me parece anticlimático su final, creo que el discurso que da, digo, el famosísimo, digo, por los fans de Star Wars, One Way Out, fue, o sea, vaya, es de los gritos de rebelión y protesta que más, considero que pueden haber marcado la cultura pop. Es que acá es el tema, es el problema, es un problema que se va arrastrando desde la época de las precuelas, es que en cuanto empiezas a presentar algo que sea tan diferente a lo que la gente está acostumbrado, y sobre todo hablando de Star Wars, es cuando hay gente que se empieza a ir. Acá te va. Me vas a decir que hay gente que cuando vio Andor no esperaban algo más bien parecido a Rogue One, a los episodios, a los momentos políticos en episodio 2 por ejemplo. Sí, sí, eso es cierto. O sea, creo que aquí fue más digerible, también por el asunto de Tony Gilroy, creo que fue más digerible. Claro que aquí no es tan aburrido y honestamente también no estamos hablando mucho del arco de Mon Mothma. Siento que lo de Mon Mothma, ajá, porque ya hablamos también bastante de Lucen, pero no llegamos al momentazo de Lucen de cuando le preguntan qué es lo que estás perdiendo o qué es lo que estás sacrificando. Ese momento, junto con el manifiesto de Nemik, creo, no sé cuál de los dos discursos o cuál de los dos monólogos es mejor. Sí, sí, es que Andor, o sea, tiene monólogos que puedes, Poner en una camiseta, como digo yo. sí, no, yo iba a decir que puedes desglosar, o sea, cada frase la puedes desglosar, que es algo que rara vez vemos en Star Wars. Creo que la última vez que vimos algo así tan desglosable fue en Mandalorian temporada uno, pero aparte Mandalorian temporada uno ganaba mucho por lo que es la fotografía y visualmente. En Andor, creo que visualmente no tenemos tantas escenas impactantes, pero en guión no hay un solo, no puedo imaginarme un momento en el que diga el guión se siente pesado o el guión se siente incorrecto o hay momentos ilógicos. Claro, o sea, al menos yo siento de que Andor es una serie muy bien construida con lo que tiene, ¿ya? Y que sin querer queriendo probablemente se convirtió probablemente en uno de los mejores productos que ha hecho Star Wars en los últimos tiempos, porque se atreven a arriesgar y a tocar temas de que sin importar que desde un primer momento no haya sido aceptado por los fans, igual se están atreviendo a continuarlo porque saben de que la serie es buena. O sea, saben de que hay una oportunidad ahí de un buen producto, algo de calidad. Que ahorita creo que es lo que Star Wars más le convendría. Más calidad que cantidad. Sí, sí, estoy de Porque acuerdo. si hay un miedo ahorita con Star Wars es que Star Wars se convierta en como cualquier otra franquicia en la cual el objetivo sea sacar dinero más que un proyecto realmente de pasión. Y honestamente, cuando yo veo Andor, veo no solamente una serie súper interesante, sino que también la gente que participó en Andor, tanto en labor de escritura como actuación, siento de que realmente sí sentían pasión por el proyecto como tal. O sea, sí sentían una conexión con la historia que querían contar. No era simplemente otro producto más, no era simplemente seguir exprimiendo el limón de Star Wars esperando de que salga algo de ahí. Ahsoka. Sí, exacto. No, y digo, por ejemplo, por ejemplo, lo vemos con lo que es con lo que es Diego Luna, ¿no? O sea, que él lo menciona en sus entrevistas, que él no quería regresar a Star Wars después de Rogue One, pero
pero le apasionó tanto el proyecto de Tony Gilroy que dijo: "Está bien, regresemos". Y llegó a tal punto que ahorita se emociona cuando salen sus figuras. Ya habló apenas en una entrevista que vi de su figura que yo ya me encargué, que es la figura de la temporada 2 donde, es, un espía en los que roba un TIE Fighter. Él menciona que ya llegó el punto en que se emociona de ver sus figuras, y no le pasaba con Rogue One. Claro, a eso es a lo que yo voy. O sea, cuando llegas a un punto en el que no solamente los involucrados en lo que es la producción, sino también los mismos actores sienten una pasión y una alegría al momento de comentar el proyecto en entrevistas o de tan siquiera en su vida cotidiana, siento que es cuando sabes de que tienes algo muy especial. Siento de que Andor es eso. Por más de que Sí. existan diferencias en cómo te lo presentan, por más de que haya gente de que critique Andor de la típica de decir que es woke y todo eso, porque sí me he topado con comentarios así sobre Andor. Y lo más importante, la gente que dice que a Andor le falta acción, lo cual me parece muy tonto porque es una serie intensa. Es muy intensa, es estresante, te mantiene al borde de un ataque de ansiedad y sin necesidad de poner en peligro de muerte a los personajes a cada 5 minutos. Sí, exacto. O sea, creo que, no necesitas un blaster para presentar acción en Andor, porque, digo, todo lo que fue el robo de Aldhani, eh, 2/3 o hasta más de la serie nunca disparan un blaster, pero los sientes en peligro y son escenas de acción, pero un blaster Ujú. no se dispara. Claro, o sea, tú sientes el riesgo que hay, pero no necesariamente, tú sientes el riesgo que hay, pero no sientes así como que la urgencia de salir disparando de todos lados. Recordemos que dentro de todo, en la rebelión lo que abundan son espías. Sí, O sea, exacto. misiones de infiltración. Sí, ¿y sabes qué no abunda en la rebelión? Recursos. No puedes ponerte a disparar al aire solo porque sí, no eres Leia, que es una princesa y podía robarle blasters a los Stormtroopers porque, bueno, es Leia y Leia solamente puede hacer las cosas bien. Exactamente. Y lo peor es de que incluso si estos ladrones fueran habilidosos, cosas de que te muestran ahí de que no lo son tanto, incluso con eso no puedes confiar en ninguno de ellos para que te salve el cuello. De nuevo, no son Leia, porque Luke, yo tengo problemas con Luke en cuestión de su entrenamiento, pero con Leia tiene sentido porque, digo, está la novela de Leia, viene desde una familia que viene de un planeta que fue un planeta guerrero, después fue un planeta civilizado, donde a ella la entrenaron, donde tuvo que usar una maldita espada. Entiendes que Leia sea tan buena en combate. Y con Luke, 1 hora en el halcón milenario y ya. Bueno, y la fuerza. Ujú. Pero bueno, volviendo a esta, el arco de Narquina 5, al final vemos el escape con lo que es el One Way Out, que es muy, muy poderosa escena. Y algo que me gusta, te humanizan al Imperio, que no son, pero no te lo humanizan en, ay, tienen sus propios motivos, no son tan malos. No, te dicen, son humanos, están en riesgo. Y antes que velar por la superioridad racial, digo, la superioridad moral del Imperio, van a velar por sus propias vidas. Y los ves ocultándose a pesar de que todos están escapando. Claro, o sea, aquí como yo te digo, se ve realmente que en el momento más, más crucial de, de todo esto, ahí es cuando hay quienes empiezan a mostrar su verdadera cara. Es lo que termina pasando es lo que termina pasando con el personaje de Ibn Mosbarak y es lo que termina pasando también con los soldados. Es incluso lo que termina pasando con Dedra Meero. Sí, sí, sí. O sea que eso me gusta, o sea que te plantean que esos personajes que están en posiciones de poder, posiciones de sobrevivencia, Supuestamente cuando... supuestamente defienden un ideal o una manera de pensar o una manera de vivir, pero a la hora de la hora son como cualquier otra persona que busca su propia supervivencia. Sí, exacto, exacto, son supervivientes a final de cuentas. Y pocos, que también pasa en la vida real, todos buscan su propia supervivencia, no es un crimen, pero se sabe que pocos son los que van a ponerse de pie y causar este tipo de rebeliones. La diferencia es que si se juntan todos, es más fácil causar esta chispa. ¿Qué es lo que pasa en la rebelión de Star Wars? No se junta solo, al principio solo son células rebeldes. Cuando la gente, de nuevo volvemos a esta frase,
Cuando les quitas todo, incluso el miedo, las rebeliones ocurren. Y en este punto, en la saga, en este espacio, son 5 años antes de la batalla de Yavin. Ujú. Están a nada de volverse los genocidas que ya son el Imperio. Claro, pues porque aún no ha sucedido la estrella de la muerte, aún no ha sucedido todo lo que terminó pasando con Alderaan. Entonces, ya se empieza a percibir como de que la idea de que eso va a llegar a pasar en el futuro, pero que por el momento son luchas pequeñas. Y eso creo que justamente volvemos al manifiesto de Nemik, que es que que hasta el más pequeño acto de insurrección, hasta el más pequeño acto de insurrección es importante. Ya sea un escape de Sí, una exacto. prisión o un robo a un arsenal. Sí, exacto. Y bueno, aquí podemos hablar de lo que sería, digo que nos lo hemos saltado tristemente, el arco de Mon Mothma. Que, ¿sabes qué? A mí Mon Mothma que me caía mal hasta esta serie, porque se me hacía bastante inútil. O sea, creo que era, no sé cómo llamarlo. Creo que en otros medios siempre se le presentó como este personaje que nunca se hundía con su barco, siempre delegaba. Y aquí la ves Ujú. poniéndose ella en el ojo del huracán por primera vez, al menos en el canon actual. Pero, y eso es algo de que se aprecia bastante de ella, porque al menos ahí, como te digo, cada capítulo de Andor es estar al borde de un ataque de ansiedad. Y cada vez de que siento de que ella tiene más oportunidades de ser descubierta que Lucen. Sí, definitivamente. Porque, de nuevo, Mon Mothma era una política y siempre trató de hacer todo desde la forma de la política. Digo, lo vemos en el primer arco, ¿no? Digo, en el segundo arco, en el arco del robo. Vemos que ella sí aplicó es que esas no son formas. Pero cuando se dio cuenta de que su palabra valía nada, poco le importó empezar a tomar una postura más activa en la rebelión. Ujú. Era como que una especie de agente durmiente, por así decirlo. Faltaba. Ay, volviendo siento de que tenemos que tener un contador de cuántas veces he dicho esto. Siento que la chispa en ella fue justamente eso, el darse cuenta de que no todas las cosas se iban a solucionar por medio de diplomacia. Sí, exacto, exacto. Y digo, en el futuro lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo ella se posiciona contra Palpatine en el Senado Galáctico. Y aquí, desde aquí vemos cómo el Senado la tenía, bueno, o sea, te explican que el Senado tiene vigilados a todos los senadores, la BCI, la BCI, tiene vigilados a todos los senadores. Y Mon Mothma ni siquiera ahí es un punto importante en la rebelión, solo es como, ah, sí, estoy en contra de estas cosas que hace Palpatine. Y ya por eso a la BCI la tenía vigiladísima y ella tuvo que aprender tácticas, incluso poner en jaque a su esposo de, oye, volviste a lo de las apuestas, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y él ni siquiera estaba involucrado, que también su esposo es un tibio de lo peor, donde invita a los que provocan bloqueos económicos, o sea, eso es una estupidez. Eh, pero no merecía que le dijeran que volvía a las apuestas y fuera el chivo expiatorio de Mon Mothma. Claro, o sea, como te digo, es eso, es precisamente siento de que es lo mismo de que Luthen estaba diciendo, de que están arriesgando todo por un futuro que no saben que si es que van a poder llegar a ver. Al menos se sabe de que Mod Mothma sí llegó a ver, sí llegó a verlo, pero en el caso de Luthen, como te digo, algo me dice que se va a morir. Y siento que voy a llorar si acaso se muere. Sí, yo estoy también seguro que va a morir, pero el asunto con Lucen, algo que me parece interesante es que, no sé si lo notaste o si yo soy más obsesivo que tú, pero la mayoría de los tripulantes que vemos que apoyan a esta Jyn Erso son gente que ya vimos que están dentro de la rebelión de Luthen. O sea, Cassian de algún modo sí toma este papel de líder dentro de la célula de Luthen. La cosa es cómo, eso es lo que me preocupa. Porque nunca vemos que tengan una relación padre-hijo Lucen y Cassian. Es una relación más tensa. Sí, es mentor y aprendiz, pero es una relación tensa, es una relación de soldado y general. Claro, o sea, aquí se entiende más o menos, o sea, esto no es como la relación
del personaje de Woody Harrelson junto con el joven Han Solo en la película de Solo. Esto es más Exacto. como, pero esto es más una, es un, es un comandante y un soldado que lo está, que como saco una frase que dicen en Hombres de Negro, dice, no estoy entrenando a mi compañero, estoy entrenando a mi reemplazo. Sí, 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 sí. O sea, no creo que no lo pude haber dicho mejor. O sea, no está preparando a Cassian para ser un héroe de la rebelión. Lo está preparando para la realidad, el ser un general de la rebelión con las cosas oscuras que eso conlleva. Y eso apenas en algunos episodios. Claro, o sea, tienen la oportunidad de hacer algo más, algo aún más fuerte en esta segunda temporada. Que ya, bueno, siento de que ya abarcamos casi todos los arcos. Creo que lo único que nos falta nada más es lo de Cyril Karn. Aunque Sí, creo de que sí. tanto como, Sultán, como que lo nos, podemos hilar con lo que es el epílogo. ujú, claro, o sea, a ver, lo que termina pasando con Cyril Karn. Siento de que lo que termina pasándole a él es lo que en teoría, debería haber encendido la chispa en él, pero lo hizo a la inversa. Lejos de generar un resentimiento contra el imperio por la manera en cómo lo están tratando, él está queriendo, él quiere demostrar de que él sí puede ser algo valioso para el imperio. Él mal lo está haciendo por eso. Repito, repito, personajes viendo sus propios intereses, no no de que realmente quiera seguir un ideal. O sea, él quiere demostrar de que es un agente fiel del imperio y de que es un agente valioso del imperio. Sí, y demostrar que el imperio funciona, no porque él crea en este ideal superior del imperio, eso creo que es más bien de Dramero. Él quiere demostrar que el imperio funciona porque él es parte del imperio, entonces él funciona. Claro, o sea, es la misma manera en cómo lo trata su mamá, de que muy probablemente muy en el fondo se considera un inútil por no haber podido capturar a Cassian. Exacto, y no solo a Cassian, o sea, te lo plantean que es un oficinista, tiene pocas habilidades físicas, pocas habilidades oratorias, pero su egoísmo es lo que lo hizo avanzar tanto. Claro, o sea, hasta el momento en el cual él ya llega a conectar más con Dedra Mero, creo que a partir de allí es cuando ya empiezas a darte cuenta de que, nah, este tipo está condenado. Está casi tan condenado como cualquier otro personaje de que no, de que, como cualquier otro personaje de que se está dando a la mantenerse demasiado fiel. Siento que va a haber un punto en el cual él, por querer seguir intentando demostrar de que funciona el imperio, va a ser algo extremo en la segunda temporada. Va a ser algo muy extremo y eso va a traer consecuencias para él, para Dedramero y muy probablemente también para Cassian y para estos personajes, pero también eso significa de que algo malo, muy malo le va a pasar a él. Sí, 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 sí. Y creo que no están confirmados los arcos que va a llevar, creo que solo están confirmados 2 y eso porque son los trailers. Ujú. Este, creo que este personaje es muy interesante al punto en que ya no es sano lo que él hace, ya no es solo como un trabajo, sino que ya es un egoísmo y una obsesión muy grande, a tal punto que lo vemos, ya es acoso lo que le hace a Dedramero. Y hasta Dera se asusta. A pesar de que ella es un agente de la BCI, el acoso da miedo. Como en cualquier centro laboral. Sí, exacto. O sea, a pesar de que tu puesto sea muy alto, si sufres acoso es terriblemente eh, violento. Y creo que también, irónicamente, este personaje es el único que evita que Dedra Meero se vuelva, entrando en el epílogo, en lo que es el epílogo de Andor, donde durante la serie vemos que Marva tiene interés en la rebelión y se siente feliz de que hay una rebelión ocurriendo. Porque, digo, se sabe que tanto el Imperio como la Guerra de los Clones a ella le afectó mucho. Y aquí el Imperio le quitó a su esposo, le quitó al que, el que era su hijo, le quitó su vida,
le quitó su forma de muerte. Eso me pareció muy, muy, impresionante. Que la forma, tienen todo un ritual para morir ¿cómo se llaman? Los, las personas de Ferrix, y casi se lo quita el Imperio. Y es cuando ella presenta también su propio manifiesto. Justamente hablando de ese momento, me pareció una muy buena antesala a lo que fue el manifiesto de Nemik, porque ese sentir como que esa chispa, por así decirlo. Repito, hay que tener un contador de cuántas veces he dicho esto. Pero este, siento de que en ese momento fue donde realmente el pueblo de Ferrix dejó de ser entre comillas, pueblo pacífico, ya, de que simplemente continuaban y continuaban trabajando y trabajando y trabajando y realmente se convirtieron en miembros de la rebelión. Sí, exacto. Y aún así tenía sus opositores, ¿no? De nuevo, había gente que solo quería sobrevivir. Y lo vemos con digo, él se dice amigo de Cassian, pero creo que era más bien su dealer. No lo veo de otra forma. Sí, porque no te dice que le vende, solo te dice que le debe dinero. Exactamente. Pero sí tienes estos personajes que quieren salvar lo que pueden, porque pues, les conviene la guerra. Y sí me pareció interesante ver cómo, aún así, lo que perseveró fue la rebelión, porque el estado de control en el que los tenía, el asunto de que Marva murió por creer que murió su hijo, también es impresionante, o sea, ver cómo todo el pueblo, y lo que me pareció más impresionante es que el pueblo infundió miedo en los soldados, o sea, que te lo planteen directamente. No es que Ferrix haya ganado, porque de todas formas los imperiales tienen armas, pero el miedo que les infundieron fue increíble. Y yo creo que yo sí me esperaba, cuando estaba viendo la serie, sí me esperaba un final un poco más rimbombante, pero no, me dieron algo que me parece mucho más lógico, que es los inicios de Cassian como un agente rebelde, no solo como alguien que odia al imperio, sino que es alguien que genuinamente quiere hacer algo para derrocarlo. Y es, y es que teniendo en cuenta todo lo que pasó Cassian en tan poco tiempo por el imperio, es lógico de que él terminara uniéndose. O sea, en ningún momento ya en el final, en ningún momento se siente una obligación con Lucen, como al inicio se sentía una obligación, aquí sí se siente ya más como voy a unir a ti. Aquí sí se siente realmente el deseo de Cassian de realmente de querer unirse a la rebelión. Al inicio lo estaba Sí, haciendo para sobrevivir y ahora lo está haciendo porque realmente él ya siente la chispa. En serio, ¿cuántas veces estoy diciendo esto? no, y me parece interesante que se lo menciona, ¿no? O sea, que le dice a Lucen, yo sé que viniste a matarme, yo sé que viniste a quitar todos tus cabos sueltos, y le entrega el arma, pero pues tienes dos opciones, puedes matarme o puedo unirme a ti. O sea, Cassian se lo pone en papel, se lo pone sobre la mesa a Lucen, porque sabe que Cassian es un cabo suelto, y también sabe que Cassian no obedece órdenes al mismo nivel que un soldado. Cassian piensa por sí mismo. Sabe que no puede obligarlo, es su decisión de él querer unirse a la rebelión. Exactamente, o sea, eso me pareció bastante interesante en esta interacción de ambos personajes. Y yo la verdad, yo honestamente no me esperaba ver el regreso de ninguno de los personajes amigos de Cassian. Yo sí suponía que se iban a morir en la nave o algo. Pero pues ya se confirmó que los vamos a ver en la segunda temporada. A ver qué hacemos. Y con eso básicamente hemos cerrado casi todos los arcos. Sí, sí, solo nos Así que queda pues a ver, esto yo te lo voy a plantear así. ¿Te gustó que al final de la serie, al final de los créditos, fuera que te pusieran que lo que estaba construyendo Cassian era la estrella de la muerte? ¿O hubieras preferido que no fuera al final que no fuera una escena post créditos? Porque esto creo que fue una manía de Disney de querer poner algo estilo Marvel. es algo que me caga de Disney. Como no tienes una idea. Es algo que me recontra caga. Porque es como que, dude, no somos estúpidos. Sabemos, o sea, sabemos leer entre líneas. Sabemos leer entre líneas de que esta es la estrella de la muerte. Lo que están construyendo es la estrella de la muerte. No hay que tener dos dedos de frente para saberlo. No hay necesidad que lo mostraran en pantalla. Sí, exacto. Y digo, ¿lo quieres presentar en pantalla? Ponlo como parte del epílogo. No es necesario una escena post créditos con otra banda sonora, aparte. Exactamente, porque
si tú pones una escena post créditos es porque es algo que va a ser importante a futuro. Pero no es importante a futuro porque ya sabemos qué cosa es. Sí, exacto, exacto. Y bueno, entrando allá al terreno de la especulación responsable, para hablar, es referencia a uno de mis youtubers de Star Wars favoritos. Entrando a la especulación responsable, este, ¿tú qué esperas para esta segunda temporada? Aparte de los arcos que ya mencionamos, con los personajes, y en general para el futuro de Star Wars, porque esta serie, yo siento que sí fue un parteaguas, porque estoy seguro de que sin Andor no tendríamos lo que es Skeleton Crew. Ujú. A ver, creo que en primer lugar lo que estoy esperando es, como tú me dices, lo de la masacre de Gorman. Hay algo muy importante que termina pasando con Mon Mothma. Espero ver que es la operación relevo. Sé que es muy poco probable que lo adapten, pero estaría bueno que lo hicieran, porque realmente convendría bastante ver más a Mon Mothma en situaciones de peligro. De allí espero introducción. Sé que en teoría no debería estar esperando introducción de personajes que aparezcan en Rogue One, pero siento de que si nos presentaron de alguna manera una relación ya de bastante tiempo entre Cassian con K2SO, creo que sería un buen momento para que lo introduzcan aquí. Sobre todo, es que ya hay un cómic donde Cassian y K2 se conocen, pero es cortito, son 30 páginas. No digo que lo Claro, retconeen, pero sí que lo adapten. es muy probable que lo vayan a retconear más bien, porque siento de que con Disney lo que han estado tomando con Star Wars es de que ellos solamente van a poner en sus productos de televisión lo que ellos piensen que es conveniente. Entonces creo de que por al menos por el momento hay cosas, y si es algo que, como tú sabes, es algo que últimamente está pasando con Star Wars, es de que o todo es canon o nada lo es. Hay cosas que se van a retconear, hay cosas que se van a ignorar completamente, y hay cosas de que simplemente van a ser como que nunca sucedieron. Sí, sí, sí. Digo, tú sabes mi opinión de Dave Filoni, Ajá, y él exactamente. tiene esta manía. Y te lo dice alguien que me encanta Rebels, me encanta Clone Wars, pero cuando tú le dejas el control total a Dave Filoni, las cosas salen mal. Como que es como dejarle es como dejarle tu producto en manos del fanboy. Exacto, sí, exacto. O sea, independientemente de si tenga lógica o no. Sí, o sea, creo que sí, un directivo o alguien que controle este tipo de historias, sí tiene que ser fan, o por lo menos tener cariño por este producto, En realidad ni pero tanto, tiene que tener más yo diría que criterio. tiene que Sí, tener un conocimiento, o sea, que se nota de que le interesa trabajar en Star Wars y no que es simplemente para cobrar un cheque. sí, 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 bueno, también eso. Sí, digo, cobrar un cheque, ya tenemos el ejemplo a J.J. Abrams. Yo sé qué cosa esperar de la temporada. O sea, que es básicamente que continúe todo de manera orgánica. O sea, no hay una necesidad, o al menos yo personalmente no siento la necesidad de tampoco ir apresurando tanto las cosas, porque si somos conscientes que esta va a ser la segunda temporada, no necesito que literalmente me pongan en la cara, vuelvo y repito, como la escena post créditos en Estrella de la Muerte, no necesito que en el último capítulo, en la última escena, me pongan a Cassian matando a este sujeto que él mata al inicio de Rogue One. O sea, lo único que necesito nada más es que tenga coherencia, no con Rogue One, sino con la primera temporada de Andor. Porque a veces están tan desesperados en dar una cosa con otra que a veces que a veces la creatividad termina peligrando. Sí, estoy de acuerdo con eso. Ya revisé, sí es la última temporada, pero los arcos no van a ser secuenciales. Va a ser un arco, y cada arco va a ser un año para la batalla de Yavin 4. Y va a hablarte de un evento importante, o sea, una misión de Cassian importante, antes de la batalla de Yavin 4, que sabemos que eso ocurre días antes de Rogue One. Digo, días después de Rogue One. No, ni siquiera días, horas después de Rogue One. Entonces sabremos qué realmente estaba haciendo Cassian allí cuando nos lo presentaron en Rogue One. Ay, tengo miedo, o sea, porque esto podría salir bien o muy, 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 muy mal. A mí me emociona que por lo menos vamos a tener una conclusión,
no como pasó con otra serie de la que no vamos a hablar porque ya sabemos que nos van a ir al cuello. Tú lo Este, estás pensando, yo lo estoy pensando, pero no lo vamos a decir. Creo que los y 2 todos sabemos de están cuál es el que pensando, estás. no, no lo diremos, no lo diremos porque no queremos ese tráfico en redes todavía. Pero vamos a hablar aquí, vamos a tener una conclusión. No necesito, justo lo que mencionas, no quiero que tengamos este final justo cuando va Cassian a matar a su informante. Es que se siguen haciendo estos experimentos. Creo que Andor sí fue un parteaguas. Y ya lo dijo Tony Gilroy. Eh, Andor me dio la oportunidad de contar una historia de espionaje y política. Quiero que esta serie le dé la oportunidad a muchas personas de contar su historia de Star Wars. Una sitcom, una historia de terror. Ya tuvimos un coming of age y una historia de piratas. Más coming of age que historia de piratas. Me gustaría una historia de piratas más centrada en la piratería, no tanto en niños aprendiendo sobre el mundo real. Es algo bueno, porque como tú dices, es variedad. O sea, le da que Star Wars no se tenga en una sola cosa. A veces la gente piensa de que, ay, pero es que tú solamente quieres de que no todo se centre en los Skywalker. O sea, sí, o sea, yo feliz con que no tengan que andar mencionando a Luke cada 2 segundos o de que tengan que estar hablando de Darth Vader cada 2 segundos, sino de O de que Star Wars, Palpatine o de Rey a este punto, o sea, que Rey también es un Skywalker, no tiene nada de malo, a mí sí me gusta que sea un Skywalker, pero no necesito que todo ahora sea Skywalker. Se lo perdono a Rey porque me gusta el personaje, pero si hubiera sido como Rey y ya, yo feliz. claro, a mí me gustaría personalmente, como te digo, variedad en Star Wars. Es que Star Wars ya es un universo, ya es prácticamente un universo compartido y eso da oportunidad de hacer variedad infinitas de historias en diferentes géneros, en diferentes contextos. Incluso podrías ambientar el universo de Star Wars 8 años antes de todo lo que es episodio 1. Algo que me gusta es que tenemos variedad, ya tenemos productos hasta preescolares, como lo que es Young Jedi Adventures, que es un producto tierno, está lindo y sí puedes meter a alguien a la saga con este tipo de productos. O sea, es como que quiero algo diferente en esta. Y es más, ¿por qué no arriesgar a que hagan productos más adultos? Si con Marvel se están animando con cosas como Hombre de Lobo por la noche, o con Born Again, con Daredevil Born Again, ¿por qué no también hacerlo con Star Wars? Sí, Podrían sí, sí, ser productos historias más más adultos. enfocadas en el producto. Y Porque no Andor, nos referimos a adultos tipo Michael Bay, no necesitamos hacer chichis y sangre por todos lados. O sea, nos referimos a adultos a claro, temáticas adultas. claro, a tramas más maduras, no, cosa que Andor sí tiene dentro de los límites que una clasificación PG-13 le permite. Y Y pues bueno, ya creo que ya todo en esta ocasión, pues los esperamos en siguientes emisiones, en siguientes episodios. Recuerden, en 15 días vamos a hablar de la Celebration. Hablaremos ya lleno de la Celebration la siguiente semana, donde vamos a ver los videojuegos, las películas, el cómic, que eso está triste, solo fue un cómic y un libro. ándale. Y sí, ¿qué te digo? Celebration. Y Ujú. pues y de alguna que otra cosa, porque también se anunció Visions, se anunció una serie derivada de Visions, que eso va a estar complicado, por decirlo de algún modo. Siento que ya estamos hablando Y demasiado de la Celebration. sí, 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 pues solo es para hablar así como de lo que va a venir. Y pues ya, nos vemos dentro de 15 días porque somos aún un proyecto muy verde y no tenemos quien nos edite, de hecho los edito yo. Ujú. Y a ver qué tal sale. También hay otros colaboradores en la página de Facebook que me ayudan con lo que es la edición de imágenes. Pero Claro. sí, o sea, es gente que no recibirá crédito, aún no recibirá ni un pago. Esto es un proyecto hecho con el cariño que le tenemos a la saga. Bueno, entonces nos despedimos. Agradecemos que compartan, que le den me gusta a la página de Facebook, que nos sigan en TikTok porque vamos a empezar a subir contenido un poco más enfocado conmigo, Agente Rojo, dedicándome a algunos temas interesantes de la saga, algunos datos curiosos, cosas que no necesitan tanto diálogo, vaya, cosas muy, muy puntuales. Y una que otra pregunta, vaya, quería abrir una sección, pueden comentarlo, que es, dependiendo de a qué te dedicas, ¿qué harías en Star Wars? Entonces nos pedimos y nos vemos en 15 días.